Él tiene una amplia trayectoria en Río Negro y desde sus inicios fue secretario de Difusión y Turismo. Hoy nos visita en nuestro programa de Café Turístico Carlos Reusi. Bueno, Carlos, un placer que vengas a nuestro programa de Café Turístico, tenerte. Bueno, hace mucho tiempo que tenía ganas de compartir con Julio, con el cual nos conocemos hace más de 50 años. Bueno, qué lindo, toda una vida. Y los dos hemos pasado por los mismos escritorios de la función pública de turismo. Bueno, así que si no tienen para comentarme. Sí. Hemos visto muchos cambios en estos 50 años en el turismo, no solamente de Río Negro, sino de toda la Patagonia. De todo, claro, sí. Incluso del país. Y del país, por supuesto. Claro, pero claro. Río Negro fue pionero, digamos, junto con Chubut, con Torrejón, se prendió a ese cambio tan importante y Neuquén también. El ente Patagonia Turística fue una acertada decisión, ¿no? Una visión moderna y con futuro de lo que debía ser la promoción de los recursos turísticos en forma conjunta y con sentido de la industria turística. En eso Torrejón, Cialela acá. Juan Antonio Cialela, que secretario también del ente. estuvo en Neuquén. En Neuquén estuvo Cialela mucho tiempo. Sí. Marcaron también el contexto general, ayudó mucho, ¿no? Porque la mejora de las comunicaciones, claro, sobre todo lo que fue el boom de Madrid, de Puerto Pirámides, en aquella Bariloche, por supuesto, y Neuquén, en la parte de Chapelco y todo eso, fueron polo de atracción y de motivación para la gente. Así que bueno, hemos visto muchos cambios en estos. Yo le comentaba a Julio el otro día que a mí lo que más me hace reflexionar sobre el cambio de la industria turística, del consumo del producto turístico, es esa variación entre el turista y el viajero. Viste que ahora hay mucha cosa de que quiero ir para ver cómo es, pero no para mirar. Ya no sé si es efecto de los videos, de lo que se puede ver en las redes, pero hay mucha más gente que te dice quiero ir a ver cómo es, cómo viven, es muy interesante. Muy interesante, porque es un turista más antropológico que, busca ese perfil en los lugares, ¿no? Sí. Y otra cosita que por ahí, ha cambiado un poco, creo yo, en el transcurso del tiempo y los procesos que se han vivido, es como que el turista busca experiencias. Poder ir a visitar un lugar, pero vivir esa experiencia de una actividad. Exactamente, vivir la vida cotidiana de los lugares donde va a ver cómo es la gente. Entonces, hay cada vez más, masa crítica que se está formando o que está demandando eso. Por eso también el otro tema, cómo repercute eso en la organización de las agencias de viaje, en la venta de los productos. Bueno, pero vos fíjate que ahí juega un papel muy importante la agencia, porque es como que previamente te conduce, digamos, a vivir esa experiencia. Entonces, te va a asesorar en función de lo que vos estás requiriendo y es a medida de lo que vos pretendés. Entonces, es como que el viaje a medida. Sí, sí. ¿No?
Sí, porque acá también está la otra interferencia. Hay mucha gente, bueno, cierto nivel de gente, cierto estrato, que puentea a las agencias y se arma el viajecito. Sí, solo. Sí. Pero por eso las agencias tienen que ofrecer algo más Didáctico, explicando a la gente. Claro, para atraer, porque hay mucha gente que se organiza el viaje, sobre Solo. todo con Airbnb, todo claro. Booking Sí, y todo. sí. Tac, 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 te eligen el Sí, itinerario, el vuelo, todo, y la agencia queda pedaleando. A menos que la agencia te ofrezca, como vos decís, una experiencia antropológica, te prepare y todo. Porque si bueno, no, pero vos fíjate que a pesar de esto que se ha abierto, que son digamos, la parte de internet donde uno puede acceder a un montón de cosas solo por sí y hacer su propio viaje contratando directamente el vuelo, contratando directamente con la línea aérea, contratando directamente hasta con el hotel. sí. Pero la diferencia radica en el seguro, en la parte de asegurar el viaje, ¿no? Entonces, la agencia que no solamente te va a vender un pasaje o un hotel, sino cumple un rol muy importante porque es en el asesoramiento de los lugares donde se puede contratar, donde están, digamos, de alguna manera legalmente habilitados, que es lo que nosotros pretendemos también, ¿no? Sí. Ir a lugares donde tengamos los seguros al día, donde sean seguros. La recepción. La recepción. Los traslados. Por supuesto. ¿Viste? Entonces, hay todo un andamiaje de aseguramiento para el turista que es importante tenerlo. Por eso, Lo que te dice Andrea, por eso es muy importante lo que se suele llamar el viaje de familiarización. Vos has estado 2 veces Sí. acompañando a grupos a sí, Polinesia, recientemente acaba de venir de allá. ¿Y qué es eso? Que el empleado de las distintas agencias de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Viedma, sepan informar al pasajero primero un destino y lo otro. Cuando la pandemia, las agencias de viaje pudieron hacer volver a sus pasajeros porque las líneas aéreas no atendían a No nadie. se hacían cargo. ¿Tomamos un cafecito y ¿cómo no? continuamos? Sí, cómo no. Bueno, Carlos, contame cómo llegas vos al turismo, a esta ¿Cómo actividad tan accedí linda. al turismo? ¿Cómo llegás vos a esta actividad? Bueno, mira, yo vine en el año 69 a la provincia ¿De dónde? de Buenos Aires. De Buenos Aires. Yo era jefe de residente de clínica médica en el Hospital Nacional de Clínicas. Ajá. Y por amigos que estaban en ese momento en el gobierno, que habían sido compañeros míos, me pidieron si no venía a darles una mano en un tema de salud. Te lo resumo rápidamente. Nosotros en ese momento nos dimos cuenta que había un sector muy grande de la provincia, el que iba de San Antonio Oeste al Bolsón, que tenía altísimos índices de mortalidad infantil, mortalidad materna. Es decir, si la provincia tenía el 50% de mortalidad infantil, esa zona, la zona sur, la línea sur. La línea Ajá. tenía el 150 por 1000. El Dios tema mío. era que, bueno, en ese momento había hospitales de mínima complejidad a lo largo de la línea, pero la gente no demandaba por cuestiones económicas, por cuestiones geográficas o por cuestiones culturales. Estaba la gente, pero la gente no iba a los hospitales. Claro. Entonces largamos algo que no lo inventamos nosotros, lo habíamos visto en la India, en Madrás.
nos planteamos lo siguiente: si la gente no va al hospital y se están muriendo los chicos y las embarazadas pierden los chicos, si no viene, llevémosle una atención mínima por personal con interés y vocación de servicio, con funciones delegadas perfectamente normatizadas, evaluadas, controladas, y así largamos un programa de atención para las áreas rurales que logramos bajar la mortalidad infantil del 150 al 40 y pico por mil. Ay, Claro. Impresionante. Pero eso no era solamente, sino que teníamos 50 auxiliares de enfermería de terreno dando vuelta en camioneta, en moto o a caballo por la meseta, Claro. y por los establecimientos. Claro. El gobernador me llama y me dice: mire, doctor, acá vienen y todos se quejan, pero del único que hablan bien es de usted. Yo quiero que forme parte del gabinete, lo necesito en el gabinete. Quiero que sea mi ministro de gobierno, pero en este momento no puede ser mi ministro de gobierno porque yo tengo un compromiso con el que está. Quiero que sea mi secretario de informaciones, mi secretario de difusión y turismo. Claro, Y que ahí- era el nombre en esa época. Claro, difusión y turismo. Porque el ejemplo de las provincias se copiaban de lo De que era el nación. gobierno nacional. Claro. Y hubo época que era difusión y turismo, bueno, esas mezclas. En ese Y así momento, llegó él. en Nación, estaba Edgardo Sajón, que tenía la... Que después fue embajador en Venezuela. Exactamente. Qué Era- bueno, qué importante entonces tu tarea. Y ahí lo que ahí hice- y ahí en cuanto llegué tenía gente que había estado, porque nunca había habido una Secretaría de Difusión y Turismo hasta 6 meses antes que yo llegué. Ahí hubo una primera designación que no funcionó, había quedado gente dando vuelta y ahí yo traté, juntamente con Cialela, que estaba dando Juan vuelta por Antonio ahí, Cialela. de armar toda la parte de turismo, mientras también manejé la parte de difusión. Y un brochecito, nosotros armamos, si vos buscás en el diario Ronegro alguna vez, una campaña institucional que suena a moderna, pero que tiene ya 55 años, que se llamaba, fueron 2 meses que la metimos por todos lados, que es una responsabilidad que tuve yo, la armé yo con el equipo, se llamaba Río Negro nos une, nada nos separa. Eso era porque me encanta ese eslogan. ¿Eh? Me encanta ese eslogan. Bueno, ese era el eslogan. Que sería Qué para ponerlo hoy en día. Sí, bueno, Qué lindo. fíjate que juntos Es somos que- Río Negro. Es que, ¿sabes qué? Eso es a pesar de Claro, todo, de digamos. todo, Es un totalmente. eslogan que aplica a todo. Sí, así que, bueno, después yo tuve diferencias con el gobernador y en realidad, porque yo no estaba de acuerdo que la salida política se fuera en Río Negro romper con el peronismo, sino había que... Nosotros habíamos trabajado por hacer un movimiento popular rionegrino al estilo del movimiento popular neuquino. Ajá. Y hubo un momento que eso se quebró y entonces yo no No participaste más. no participé Está bien. más. Me quedé con muy buena relación con todos. Bueno, y contame cómo llegan ustedes ahí a hacer, Cuando yo a me hacer la voy- articulación de Cuando yo cargos. me voy, queda el secretario general de la gobernación con la firma. González Gorroz. Y a los pocos meses, cuando cambia el gobernador, Llega a Julio. aparece Julio. Ajá. Pero yo llegué sabiendo que era por 8 meses, Claro. porque había Claro, elecciones. claro, porque él vino en agosto del 72 y se suponía que se entregaba el gobierno En mayo del en mayo del 73. 73. Ajá. Sí. Bueno, ¿y? Pero después él se quedó. Oh, muchos años. Sí, estuvimos en distintas etapas. Qué bueno. Y presidiendo el ente patagónico, que vos recordabas, a mí el que me dio una mano, y vos que has trabajado años con ese organismo, Torrejón me dijo, andate al CFI, hacete un proyecto, y logramos un proyecto inicial del Bolsón,
y de lo que había que construir un centro tipo de reuniones. El Perita, el Claro, Bolsón, ajá. pero Torrejón, que fue un visionario y estuvo en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en la Sí, Patagonia, en el norte, fue un gran hacedor y un gran colaborador. Y vos siempre estuviste al lado mío, yo me recuerdo, porque hay algo en turismo no hay divisiones políticas. Yo recuerdo la época en que estaba yo con Horacio Masachesi y éramos íntimos con Paco Mayorga y venía Bariloche y nos apoyaba. Eso en turismo creo que somos una especie muy especial, repitiendo. Y sí, porque es una actividad multidisciplinaria, con lo cual nosotros tenemos que llevarnos bien con todos. Sí. Claro. Sí, sí. Nos tomamos un cafecito y continuamos, les hago el cortecito ¿Cómo ahora. no? ¿Cómo ves vos el turismo de Río Negro, de la Patagonia y de Argentina? Porque vos sos un experto en el tema. Bueno, yo creo que hay toda una tendencia a la utilización de la oferta turística. La gente, eso tiene que ver con toda una ideología, con todo un funcionamiento económico, con el tema de los puentes, de los feriados puentes, de las pequeñas, son Pequeñas vacaciones. pequeñas vacaciones que vos ves que la gente se organiza. Antes no era así. Claro. Y la gente disfruta de poderse gastar poco o mucho, pero salir, ir, conocer, Así es. dentro de los recursos de cada uno. Pero la gente no se achica frente a la posibilidad de ir a otros lugares. El turismo acampante, el trekking, yo la otra vez en el Chaltén, la cantidad de gente que hay en el Chaltén caminando por los senderos es llamativa. Inclusive en Bariloche hay grupos de De caminata. caminatas importantes, no uno, sino varios grupos. El tema de la meseta, si algo uno tuviera que tener cuidado en Río Negro, cuidar la meseta, ¿no? Así como hemos rescatado el ente Patagonia Turística, porque es realmente una obra visionaria la construcción, más allá de que por momentos funcione mucho, funcione poco, yo creo que es un ejemplo de organismos regionales que están en el futuro de la Argentina, no solamente en el área de turismo. No sé. Hay muchas otras áreas que debieran manejarse de la misma manera. Claro, integrada a las provincias. Sí, Y por regiones, porque en el caso de la Patagonia es una marca en sí misma. claro. Yo me cuido de utilizar la palabra integrada, porque por ahí suscita resquemores, pero digo coordinadas y con programas conjuntos, consensuados y coordinados entre las distintas jurisdicciones. Ponerse de acuerdo, ¿qué hacemos? Los corredores turísticos, la promoción turística en conjunto de parte de provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Chubut, lo mismo en la zona oeste, Chubut, Bolsón, El Hoyo, Claro, claro. Esquel, Vale. Neuquén del Valle. Y después lo otro que veo es el crecimiento de la oferta cultural, el tema del vino, La ruta del vino. la ruta del vino. Los pequeños y no tan pequeños, algunos programas culturales o de museo en los pueblos chicos, en los medianos pueblos. Yo tengo campo en La Pampa y hay 2 o 3 pueblitos chicos que no tienen más de 2.000 habitantes y tienen 2 o 3 atracciones de tipo museo. Cuando vinieron los rusos, el museo de los rusos, el museo de tal cosa. Y parece que no, la gente pasa y dice, ¿qué podemos ir? Vamos a ver cómo es esto. Y te encontrás con 3 salones, a veces no más, en el pueblito, pero con una historia que vale la pena.
y la gente se entusiasma, lo busca. Todo eso es lo que yo... Interesante. Y me iba a decir... El rescate de la cultura, De la cultura. y de la historia. Exactamente. Y Puebleto, Bernasconi tiene un museo de la colonización judía en la zona. Bernasconi tiene menos de 2.000 habitantes. Y hay gente... Y ahí al lado tenés Villaye con la historia Sí, del famoso Meli. sí. No, o sea, eso que vos decís de la integración en el sentido de la coordinación del trabajo entre las provincias, y mismo entre las ciudades. Sí. Claro. O sea, hacer digamos, como un polo de desarrollo, digamos, donde se puede trabajar perfectamente. Te iba a preguntar, en aquella época donde vos trabajabas en la parte turística, Río Negro, ¿cómo estaba en esa época? Y primero no tenía nada. ¿Mucho desarrollo Bariloche? Y nada más. Nada. Y nada más. Fíjate que... Debe ser el mío, ¿no? Sí, Bueno, sí, nosotros en Río Negro no teníamos estadística de nada. Claro. Nosotros armamos con Cialela, bueno, a sugerencia de él, empezamos a implementar un sistema de estadística del turismo con cosas, a ver qué era lo que pasaba. Claro. También en esa gestión de 2 años logramos generar en los municipios la idea de tener una comisión municipal de turismo. Así se llama. Comisión municipal de Por turismo. personaje histórico del lugar. Entonces, dinamizar a nivel local y Concientizar. y dinamizar los recursos que pudiera haber. Comisión Municipal de Turismo, era una cosita, vete, colgada ahí en el organigrama. Y de gente que colaboraba, no estaban en el... No estaban en el Paraná, fueron vecinos, eran la Roda de Honores. Entonces, con estadísticas, y por ahí, la Isla 32 en Regina, algunas cosas se hicieron en Río Colorado. Las primeras cosas que se hicieron en la línea sur, como la siembra de alevinos en Nova Quinchao, en Laguna, la promoción del bosque petrificado, cosas que me han... Y de pronto ahí Palcheta tiene un hermoso museo, y ahí no había nada antes. Claro. Y como anécdota, vos hablas de la estadística. Yo recuerdo que años los inspectores de turismo que categorizaban pedían la estadística y el hotelero te la negaba porque creía que el organismo de economía de la provincia o de Hacienda le iba a cobrar más o menos impuestos y retaseaban la información. Sí, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo me hice cargo de turismo, que en ese momento no conocía el tema, tenía gente que lo manejaba y yo siempre me manejé con ellos. Era una cosa que me impresionó eso de los inspectores de turismo. Era una cosa... Fiscalización. La La fiscalización. fiscalización, sí. Ajá. Sí, Servicios la de Río Negro tenía en Bariloche, con Medvedev, ¿te acordás? Roberto Medvedev y Luis Pérez, Justos y muchos más, Río Negro logró implementar y aprobar por el Consejo Federal de Turismo del país cómo era la categorización por estrella, porque la categorización por estrella en Europa, en América del Sur, tiene que ser similar. Entonces, que hubiera una uniformidad en el país como en el exterior. Pero los inspectores empezaron en Bariloche, lo implementaron en toda la provincia. Pues hoy en día ha habido convenios, lo hacen los municipios, siguiendo los lineamientos provinciales. Pero es cierto lo que llegó, el prestigio de aquellos hombres de Bariloche. Sí, me llamó la atención. Eran un ejemplo reconocido en la comunidad, el inspector del turismo, decía, el inspector del turismo. Claro. Bueno, Carlos, un placer haberte tenido, haber compartido algunas cositas de anécdotas que bueno, que seguramente tenés un montón. Pero bueno, un placer
lo mismo digo, yo los he seguido cuando puedo con los programas y realmente es una tarea muy interesante y que les deseo el mejor de los éxitos y que podamos reunirnos en alguna otra oportunidad con algún tema específico. Seguramente, Garzo. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.